Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana con la tercera charla del segundo día de la Expo Agrovisión. Les saluda Scarlett Durón y voy a ser parte del equipo moderador de esta jornada. Formo parte del equipo de Eurosano Occidente y pues un placer poder acompañarles en esta interesante charla de esta mañana llamada Aportes de la Seguridad Alimentaria desde el asociacionismo, de las mujeres rurales. En esta mañana tenemos el grato honor de compartir con la doctora Ángela María Díaz. Ella tiene un doctorado en género y políticas de igualdad, es investigadora postdoctoral del CIDER y también de la Universidad de los Andes, Colombia. Ella forma parte de la organización Márgenes Internacional de Guatemala. Un placer, doctora Ángela, de poder acompañarnos en esta mañana y pues le damos un tiempo para que nos comparta toda la información interesante que nos va a compartir en esta mañana. Adelante. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. A ver, me cuentan por favor si se ve adecuadamente la presentación. Sí, ya le podemos ver. Listo, perfecto, gracias. Bueno, pues como introducía la compañera, yo he venido a hablarles un poco de la importancia del papel del asociacionismo en esa garantía, digamos, de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Inicialmente vamos a hablar de esa seguridad alimentaria y vamos a ver cómo ese asociacionismo ayuda a fortalecerla y a contribuir también a la soberanía. Entonces, vamos a, listo, ahora sí. Para darle un poco de contexto a lo que quiero comentarles y a las experiencias concretas que quiero compartirles, me gustaría un poco dar contexto desde los ODS. Ustedes saben bien que al fin y al cabo los ODS son como esa hoja de ruta o esa meta conjunta que como humanidad nos estamos proponiendo para el 2030. Y dentro de esos ODS, pues uno de los objetivos fundamentales es poner fin a la pobreza y poner fin al hambre, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta idea de que podamos coordinadamente trabajar desde todos los ámbitos para ir avanzando hacia la consecución de estos objetivos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ninguno de ellos es posible conseguirlo si no están en interrelación con los demás. Es decir, no podemos alcanzar el fin de la pobreza si no logramos eliminar el hambre, ¿no? No podemos pensar en que haya, digamos, una eliminación del hambre si no incluimos a las mujeres, ¿no? De forma equitativa en todos los ámbitos, o que haya una disminución de las desigualdades si no hay esa inclusión de género. Entonces, en sí todos estos ODS están interrelacionados y es muy importante tener en cuenta esto porque muchas veces el avance en un ODS puede ir en detrimento de otro. Entonces necesitamos aprender a mantener ese equilibrio entre todos esos objetivos y metas, ¿no? Es decir, vamos a pensar en el aumento de la producción agroindustrial, por ejemplo, pero debemos tener en cuenta que ese aumento de la producción no vaya en detrimento del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay que tener presentes todos estos objetivos como marco de todas las iniciativas que vamos planteando, ¿no? Hay una cuestión muy importante específicamente cuando vamos a hablar de las mujeres y es cómo todos los ODS tienen un impacto en la participación que ellas tienen a nivel global. Entonces, por ejemplo, si no reconocemos la importancia del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, y más adelante entraremos un poco más en esto, especialmente en el ámbito rural, pues difícilmente vamos a poder reconocer el aporte que ya vienen realizando las mujeres a las economías globales y
digamos que si no realizamos este reconocimiento, pues la inclusión de ellas no va a ser posible, ¿no? Específicamente vamos a centrarnos en el ODS 2, que es el referido a hambre cero, porque vamos a hablar de seguridad alimentaria, pero quiero de las metas de este ODS centrarme en una en particular, y es la meta 3, ¿no? Que lo que nos dice es que tenemos una necesidad de aquí a 2030 de al menos duplicar la producción agrícola, especialmente teniendo en cuenta esas producciones que están a cargo de las mujeres, esas producciones a pequeña escala, las producciones agrícolas familiares, ¿no? Y especialmente teniendo en cuenta que son esas pequeñas producciones las que, por ejemplo, en Latinoamérica garantizan esa seguridad alimentaria para muchas familias. Entonces son como un punto clave hacia el cual dirigirnos y en el cual centrarnos. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, debemos tener en cuenta que este concepto con los años ha venido ampliándose, ha venido haciéndose más complejo. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ya no hablamos únicamente del acceso y la disponibilidad de los alimentos, sino que hoy en día además se tiene en cuenta cómo es esa distribución de recursos para poder generar esa producción de los alimentos, y además cuál es el poder adquisitivo que existe, digamos, en las personas que no tienen la posibilidad de producir esos alimentos, sino que tienen que comprarlos. Y en los últimos años, a partir especialmente de todo el fortalecimiento con los ODS, se ha visibilizado la importancia de ver cómo dar una visión multidimensional a la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que en ella impactan pues las dimensiones sociales, las dimensiones técnicas, las de género, las ambientales, las económicas. Todos estos elementos se conjugan. Es decir, yo no puedo pensar en que haya, por ejemplo, avance social o equidad social si no todo el mundo está teniendo acceso a la alimentación, o si las condiciones medioambientales no permiten, por ejemplo, que haya una producción en condiciones de calidad. Entonces, como podemos ver, ese concepto se ha ido ampliando y ha ido evidenciándose que no únicamente tenemos que tener en cuenta lo técnico que tiene que ver con esa producción agropecuaria, sino que necesitamos además tener en cuenta que todos los factores sociales acaban impactando mutuamente en esta garantía de esa seguridad alimentaria, ¿no? Si tenemos en cuenta que esta meta 3 nos dice que hay que fortalecer la agricultura familiar, ¿por qué eso es tan importante en Latinoamérica? En Latinoamérica, casi el 80% de las, digamos, explotaciones que tenemos pertenecen a esa agricultura familiar, y más o menos dan el sustento a unas 60 millones de personas aquí en Latinoamérica. Entonces, al final está siendo uno de esos sectores que más genera empleo, que más mueve una economía que está intentando entrar en una dinámica de sostenibilidad, ¿no? Y que además pues es la que contribuye principalmente a la garantía de esa seguridad alimentaria. Si tenemos en cuenta que esas producciones familiares son mayoritarias en nuestro continente, es muy importante que nos preguntemos o nos cuestionemos por qué el trabajo de las mujeres dentro de ese sector rural está tan invisibilizado, ¿no? Es decir, ¿cuál es uno de los problemas por los cuales no se está viendo cuál es la relevancia del trabajo que están realizando las mujeres? Pues que casi aproximadamente un 40% de ellas trabajan en las zonas rurales, pero trabajan dentro de las explotaciones familiares, y muchas veces, a diferencia, por ejemplo, de algunos de sus compañeros, ellas se considera que ese trabajo que realizan en las explotaciones familiares hace parte de sus labores reproductivas, es decir, de su trabajo doméstico. Entonces no se les reconoce ningún ingreso al respecto, y a pesar de que ellas están trabajando y haciendo un aporte tanto
en la economía de los cuidados como en esa producción, pues simplemente eso queda invisibilizado y por eso no se cuenta el aporte a la economía local por parte de las mujeres en muchas ocasiones. Y esto es algo que pues diferentes organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, la FAO, ONU Mujeres, todos vienen visibilizando porque realmente lo que se dan cuenta es que es fundamental ese aporte de la producción agrícola que están haciendo desde las organizaciones de mujeres, que ahora veremos algunos ejemplos, pero que se identifica que una de las problemáticas es que se asume como trabajo doméstico y todavía, lamentablemente, debido a estos roles sociales de género que tenemos tan marcados en nuestros contextos, pues se sigue asumiendo que es un trabajo que va dentro de la obligatoriedad de ese trabajo reproductivo que realizan las mujeres, ¿no? Y que pues es fundamental para la sostenibilidad de la vida, pero no se lo considera aún de esta forma. Otro elemento que ha llamado la atención y que es necesario que nos cuestionemos y que nos repensemos es el hecho de que necesitamos reducir el desperdicio de alimentos que se está dando. Muchas veces, por ejemplo, porque quienes producen no tienen luego la forma de comercializar sus productos, ya sea porque hay mal acceso a las carreteras, porque los precios no les permiten compensar la inversión que han hecho. Y el caso es que al final en Latinoamérica tenemos un desperdicio aproximado del 34% de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos desperdiciando anualmente lo que podría alimentar a casi 300 millones de personas. Entonces es muy, cuando tenemos unas crisis tan fuertes como las que estamos viviendo, una crisis alimentaria tan complicada, pues pensar en que estemos desperdiciando tal cantidad de alimentos porque no se ponen los recursos adecuados para que, por ejemplo, el sector agrícola pueda comercializar adecuadamente sus productos, pues es algo que también debemos cuestionarnos como comunidades, ¿no? Es importante por eso visibilizar esta parte. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental que tienen alrededor del mundo? Pero pues me voy a centrar un poco más en Latinoamérica, las mujeres en esto de la seguridad alimentaria. Si nosotros vemos las estadísticas que nos presentan los organismos internacionales, veremos que entre el 60 y el 80% de los alimentos en nuestro continente, aquellos que van destinados digamos, a la agricultura familiar, a la alimentación básica, son producidos por mujeres. Alrededor del mundo hablamos que más o menos la mitad de los alimentos son producidos por las mujeres, ¿no? Por tanto, hay como una gran contradicción, es decir, si las mujeres están produciendo esa gran cantidad de alimento, ¿por qué ellas están excluidas de casi todos, digamos, los programas que en los estados muchas veces fomentan el tema de la producción? Entonces, ahí es donde vemos que ese concepto de seguridad alimentaria necesita ampliarse e incluir los temas sociales. ¿Por qué? Porque si no analizamos cuáles son esos factores como, por ejemplo, las limitantes que imponen los roles de género y la visión más tradicional de cuál debería ser la función de la mujer y del hombre en la sociedad, pues estamos desconociendo que a través de la historia han sido principalmente las mujeres las que se encargan de garantizar esa seguridad alimentaria para sus familias. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ¿qué es lo que está pasando cuando invisibilizamos esta realidad? Que las mujeres tienen muchísima más dificultad de acceso a insumos, a créditos, a capital semilla, es decir, últimamente oímos hablar mucho de este tema. ¿Por qué? Porque sobre todo los organismos internacionales de cooperación al desarrollo y los organismos multilaterales han identificado que trabajando con las mujeres logran un mayor impacto y una mayor transformación a más corto plazo en las comunidades, por el tipo de inversión que ellas realizan de los recursos que se les dan. Entonces, digamos que estos organismos internacionales han abierto líneas de capital semilla y a través de los proyectos de cooperación al desarrollo se están como
acompañando y apoyando específicamente muchos de estos proyectos de las productoras rurales. Pero si nos salimos de ese contexto de la cooperación internacional y nos fuéramos a un contexto nacional cotidiano, digamos, de, por ejemplo, acceder a créditos en los bancos, etcétera, pues las mujeres no tienen esa posibilidad. La mayoría de ellas, además las mujeres campesinas, no son consideradas como, digamos, garantes para poder acceder a créditos, por ejemplo, para emprender sus proyectos productivos. Muchas veces porque en algunos países todavía tenemos incluso problemas con el tema de la titularidad de la tierra. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya las mujeres pueden tener la titularidad de la tierra, pero hasta no hace muchos años ocurría que el único que podía tener la titularidad era el hombre y por eso, aunque muchas veces el hombre migraba o en el caso de Colombia con el conflicto armado fallecía el hombre, había muchas dificultades de reconocimiento de la propiedad de la tierra para las mujeres. Entonces, estos son problemas que venimos arrastrando y que a los que tenemos que ir encontrando soluciones para conseguir esa inclusión efectiva de las mujeres en los programas de desarrollo. Por ejemplo, en Latinoamérica, que son casi el 50% de la fuerza de trabajo, las mujeres, vemos que hay una brecha muy grande entre la tenencia de la tierra y lo que ellas producen. Es decir, en Latinoamérica el 80% de la tenencia de la tierra está en manos de los hombres y solo un 20% en manos de las mujeres. Muchas veces ellas producen y desarrollan sus proyectos productivos en las tierras de su familia, de sus compañeros, y muchas veces esto trae algunas problemáticas, como les comentaré ahora que les cuente un poco del proyecto concreto del que les quiero hablar para aterrizar un poco todas estas ideas a cómo es el proceso de trabajo con las asociaciones. Lo que se ha venido estudiando, investigando en los últimos años es que se ha visto que hay realmente en Latinoamérica un proceso de feminización de esa agricultura campesina, es decir, que realmente quienes tienen en sus manos esa principal garantía de la seguridad alimentaria son ellas, especialmente para las familias, porque muchas veces pues sus compañeros salen y trabajan en otras explotaciones, por ejemplo, como asalariados, pero las que se encargan, digamos, de mantener esas producciones propias, familiares, son ellas. Entonces, el apoyo para el fortalecimiento de esas pequeñas producciones familiares son las que nos pueden contribuir a, con el tiempo, pues, por ejemplo, disminuir la desnutrición infantil, mejorar la calidad de la ingesta de alimentos que realizan las familias e incluso cuando logramos hacer procesos a más largo plazo, podemos lograr que a través de esas producciones familiares los grupos tengan un mayor ingreso que pueda mejorar la calidad de vida de las familias a nivel global. Curiosamente, a pesar de esa cifra que les mencionaba de que entre el 60 y el 80% de las producciones familiares son llevadas a cabo por las mujeres, si vemos las cifras que nos da la FAO en cuanto a cuál es el apoyo que se da a esta producción, podemos ver que únicamente está calculado que alrededor del mundo el 5% de ese apoyo técnico, de ese apoyo a través de insumos, etcétera, que se le da como acompañamiento a las productoras globales, solo un 5% va destinado a las mujeres. Es como una inversión muy mínima si tenemos en cuenta el papel tan fundamental que la producción agrícola de las mujeres tiene en nuestro continente y en Latinoamérica, pues de forma muy especial. Y de esas ayudas que mencionábamos, de dineros que van enfocados y que los estados, por ejemplo, disponen para el fomento agrícola, agropecuario, etcétera, solo un 10% va destinado a proyectos realizados por mujeres. Entonces, como vemos, se está invirtiendo muy, muy poco. Y además, en algunos países hay una problemática, en Colombia tenemos esa problemática, y es que como las producciones de estas organizaciones campesinas, de estas mujeres campesinas, es tan pequeña, pues ni siquiera llegan a ser consideradas como pequeñas o medianas empresarias. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que realmente
todas esas ayudas que los ministerios destinan para el fomento agrícola, a ellas no les llegan. ¿Por qué? Porque ellas no entran en ninguna categorización de pequeñas o medianas empresarias, porque digamos que el gobierno pide un tope de producción para poder acceder a esas ayudas y ellas nunca llegan a tener ese tope de producción, ya que sus producciones suelen ser muy pequeñitas, y por eso el tema del asociacionismo cada vez más se ha vuelto tan importante. Vamos a ir viendo, a ver. Entonces, ¿por qué además apostarle a la producción de las mujeres puede ser tan fundamental? Hay una cifra que daba la FAO, que siempre la recojo en las conferencias porque a mí me parece muy impactante, y es el hecho de que si lográsemos que las mujeres en Latinoamérica aumentaran solamente un 4% la producción agrícola que tienen en este momento, se calcula que el hambre en Latinoamérica podría reducirse aproximadamente en un 17%. Entonces son cifras muy importantes, muy grandes, es decir, con un poquito más de apoyo a esas organizaciones de mujeres que están haciendo un excelente trabajo, de que con muy pocos recursos están logrando transformar la vida de sus familias, de sus comunidades, podríamos tener un impacto, digamos, en toda la población, ¿no? Entonces es como muy fundamental tener en cuenta que no es caprichoso el hecho de querer invertir y de querer acompañar estos procesos de las organizaciones de mujeres, sino que realmente los propios organismos internacionales nos llaman a hacerlo porque ven que es la mejor forma o la herramienta más rápida como podemos mejorar algunas de las problemáticas que estamos teniendo en la región, ¿no? Yo les quiero compartir el caso específico de las organizaciones con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Y una de estas organizaciones que acompaña a pequeñas organizaciones de productoras es Por Ambiente, y con ellos hicimos un análisis de qué era lo que estaba siendo exitoso en el acompañamiento de las asociaciones de mujeres para conseguir que el aporte de ellas en su comunidad pues fuese tan fundamental. Hay un tema que se ha identificado y que tiene que ver con la forma en que se da el acompañamiento técnico, es decir, sabemos que desde la cooperación al desarrollo muchas organizaciones se dedican a fortalecer a estas organizaciones, a estas asociaciones de mujeres. Sin embargo, lo que se ha venido viendo es que eso no garantiza que la calidad de vida de las mujeres muchas veces mejore. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se está consiguiendo es hacer una recarga y que las mujeres tengan una doble y triple jornada de trabajo y que sea muy difícil en su cotidianidad solventar como todas las tareas que tienen. ¿En qué se identifica esa problemática? Que aunque las mujeres están accediendo cada vez más al mercado laboral y están produciendo recursos económicos para fortalecer a sus familias, no hay una redistribución al interior de las familias de las tareas tradicionales. Es decir, no hemos logrado romper con esos parámetros y roles de género que en muchas ocasiones se están convirtiendo en un obstáculo para que las mujeres puedan desarrollar libremente sus proyectos productivos, porque uno de los procesos que se ha tenido que hacer aquí, por ejemplo, con el acompañamiento, es hacer un trabajo también con los compañeros para que se den cuenta la importancia que tiene el aporte de la producción de sus esposas, ¿no? De sus compañeras, y que no se resistan a que ellas puedan, por ejemplo, ir a capacitaciones, a que tengan las reuniones con las asociaciones. Entonces, digamos, la parte importante que se ha identificado con Por Ambiente de el cómo hacer que esto funcione mejor es que realmente cuando entramos a colaborar con una organización o con una comunidad, no nos podemos quedar únicamente en el apoyo técnico. Es decir, si yo quiero que las organizaciones de mujeres funcionen y tengan un impacto a nivel de transformación en su comunidad, nosotros necesitamos trabajar también con ellas aspectos que tienen que ver con su autonomía, con su empoderamiento, con que aprendan a trabajar en la toma de decisiones, digamos que aprendan a poder levantar la voz y decir ante la comunidad
cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las cosas que pueden aportar, que son muchas. Entonces, lo que hace exitoso un trabajo de empoderamiento de estas organizaciones es tener en cuenta no únicamente los aspectos económicos, sino también tener en cuenta esos aspectos sociales que permiten o facilitan que los proyectos se consoliden. ¿Por qué hay tanto fracaso de los proyectos en los que se invierte dinero de cooperación al desarrollo? Porque muchas veces se piensa que el acompañamiento a las comunidades es ir y darles un par de cerditos, unas semillas y ya hasta ahí llega el acompañamiento. Y la realidad es que el acompañamiento ha de ser mucho más a largo plazo y más profundo si queremos que los proyectos lleguen a estabilizarse de forma que ellos lleguen a ser sostenibles y quienes están haciendo el acompañamiento de cooperación puedan luego retirarse, pero que los proyectos se garanticen que sigan y que haya una sostenibilidad. Entonces, es muy importante que podamos pensar en ese acompañamiento de una forma más integral, ¿no? Que además la identificación de aquello que queremos hacer se haga de la mano de las comunidades, es decir, yo no puedo formular o identificar desde detrás de un escritorio lo que una comunidad necesita. Yo necesito de la mano de la comunidad entender cómo funciona su cotidianidad, cuáles son sus tiempos, cómo los manejan, qué en esa zona, qué es lo que habitualmente se produce, etcétera, para poder implementar un proyecto que realmente tenga un impacto y una transformación al fin y al cabo. Entonces, por eso esa planificación participativa de todo lo que vamos a hacer es tan fundamental para que, digamos, el acompañamiento sea efectivo y que además de eso, luego pueda trascender. ¿A qué me refiero? Porque las organizaciones de mujeres, por ejemplo, en la zona de Santander, aquí en Colombia, donde he estado trabajando los últimos 4 años, es tan importante, porque han trascendido, se han fortalecido como organización y también están haciendo labores de incidencia política en sus contextos. Es decir, por ejemplo, han logrado que sean las organizaciones de mujeres campesinas las que suplan el plan de alimentos que se da a los niños y niñas de primaria en los colegios públicos. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que esa comida se traía de fuera y cuando llegaba a las zonas rurales muchas veces estaba en mal estado y no tenía sentido que estando en una zona rural donde hay producción agrícola se trajesen desde la capital los alimentos. Son esas lógicas absurdas que a veces median en la comercialización. Entonces, lo que se ha conseguido es que sean ellas mismas las que suplen en sus municipios estos programas de alimento. Justamente el tema de la pandemia y de toda la situación que hemos tenido, en esta zona ha visibilizado la importancia que tienen esos circuitos cortos de comercialización, ¿no? Y que aquí muchos de esos circuitos cortos están en manos de las organizaciones de mujeres campesinas. ¿Por qué? Porque han logrado establecer una comunicación, ¿sí? En el mercado local han logrado tener unos grupos de consumo que permitieron que aún durante la pandemia se fortaleciese incluso la comercialización de sus productos y se generasen son pequeñas cadenas de valor local que lamentablemente no están siendo identificadas ni están siendo incluidas por parte, por ejemplo, de los organismos departamentales o estatales. Entonces son como cadenas de valor invisibles que están funcionando adecuadamente y que si tuviesen un poco de apoyo por parte del Estado, pues podrían seguramente crecer y mejorar su productividad. ¿Cuáles son algunos de los elementos básicos que aquí esas cadenas de comercialización de circuito corto están teniendo? Pues en este caso, las organizaciones de mujeres con las que hemos estado trabajando tienen prácticas agroecológicas, es decir, su producción está toda en el ámbito de la agroecología y esto ha tenido un impacto favorable no únicamente en el aumento de la producción, sino que han mejorado sus condiciones de vida, de protección de los suelos, del agua, ¿no? Se ha trabajado todo un proceso en el que ellas han aprendido
a reutilizar los propios residuos de sus fincas, a elaborar con plantas, por ejemplo, autóctonas, aquellos cultivos, intercalar aquellos cultivos que evitan que haya plagas, ¿no? Y todo esto, pues, desde esa perspectiva agroecológica. Lo otro que ha sido fundamental es el tema del consumo consciente, es decir, tenemos estas producciones que van creciendo y se ha generado una red de mercados agroecológicos aquí en Santander porque se ha logrado establecer unos grupos de consumo consciente, ¿sí? Que están muy preocupados por el tema de la salud y la calidad de los alimentos y se ha logrado establecer entre productores y consumidores un lazo de comunicación directa. Eso ¿qué genera? Pues que los precios que están recibiendo las productoras sean mucho mejores y que haya una garantía de qué tipo de productos se les está vendiendo a los consumidores, qué es el producto que les está llegando, ¿no? Y esto está generando pues una forma de ver estos circuitos de comercialización desde una perspectiva más solidaria, más justa y que realmente está fortaleciendo los mercados locales al margen a veces de esas dinámicas de las grandes producciones y de la economía del Estado, ¿no? Porque muchas veces es como si estos grupos de producción se quedaran por fuera de las lógicas que muchas veces manejan los propios estados. Entonces, darle esa relevancia y esa importancia a las organizaciones de mujeres, pues lo que permite es que el aumento de la participación de ellas pueda impactar en la mejora de la calidad de vida, no solamente de sus familias, sino de sus comunidades, porque lo que hemos visto es que todas estas organizaciones, una vez ya fortalecidas y en su dinámica de producción, están haciendo o asumiendo responsabilidades, por ejemplo, frente al cuidado del agua en sus zonas. Estas organizaciones de aquí de Santander justamente están en una zona de páramo muy rica en temas de agua, pero también que enfrenta las problemáticas de la explotación minera, ¿no? Y allí hay, pues, se dan los conflictos ambientales que suelen pasar entre cuando tenemos zonas muy, muy ricas a nivel de biodiversidad y a nivel de recursos hídricos, pero que también tienen este otro tipo de recursos naturales que se explotan muchas veces de forma irresponsable y a pesar de que la lógica de esta región específica de Soto Norte, se llama así esta zona, tiene a la minería muy, muy inserta en sus procesos, ellas han logrado ir cambiando esas dinámicas y trabajar desde la agroecología un poco para salir de esas dinámicas de la explotación minera. Obviamente no ha sido un proceso nada fácil porque existe toda la resistencia por parte pues de las empresas de explotación minera y además pues porque el Estado tiene una forma de entender la economía donde el extractivismo es lo principal y no la conservación medioambiental. Entonces aquí encontramos que ellas desde su pequeño quehacer están haciendo unos procesos de conservación sobre todo del agua y de los suelos muy importante, ya que esa zona abastece de agua todo el nororiente colombiano. Entonces están haciendo una doble labor, no solo garantizando la seguridad alimentaria, sino que además están haciendo un aporte bastante grande en cuanto a la protección de los recursos naturales. Otro tema que me parece importante visibilizar y es cuando hablamos de producción agroecológica, muchas veces nos encontramos con la dificultad de cómo poder garantizar que realmente esos productos sean agroecológicos, ¿no? Sin tener el acceso a estos sellos internacionales que garantizan que son productos de este tipo. Claro, para ellas como productoras es muy difícil desde los recursos con los que cuentan acceder a ser certificadas por un sello de estos internacionales. Por eso se han creado en diversos países lo que se llaman los sistemas participativos de garantías. Aquí ha logrado establecerse ese sistema participativo en el, digamos,
están tanto las productoras como grupos, digamos, representantes de los consumidores y representantes de las organizaciones que hacen el acompañamiento técnico. Se ha creado un comité de verificación que visita regularmente los cultivos. Son huertas, sobre todo huertas que tienen productos escalonados, y que inicialmente estos proyectos de las huertas empezaron para satisfacer la seguridad alimentaria de cada una de estas familias. ¿Qué fue lo que se logró hacer con el tiempo? Pues que esa producción se incrementaran y los excedentes de producción que todas las mujeres de la asociación tienen en sus huertas se reúnen y se traen a la ciudad y se venden a través de esos mercados campesinos que han logrado establecerse, o directamente con los grupos de consumo que ya pues existen unos listados hechos y hay esa comunicación directa entre las productoras y sus grupos de consumidores. Y esto ha hecho que se genere ese sistema de garantía que da tranquilidad tanto pues al consumidor, ¿no? Al consumidor final, pero que además garantiza que ellas siguen trabajando de esta forma que han ido desarrollando en sus espacios y en sus huertas, ¿no? Porque es difícil muchas veces hacer ese proceso de transición cuando tenemos en cuenta que muchas veces a ellas se les da una pequeña parte de la explotación familiar y se genera a veces un conflicto para que se les permita producir limpio, producir agroecológico. Entonces, como podemos ver, creo que la importancia del aporte que están haciendo estas mujeres va mucho más allá de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Porque ahí ya podemos pasar del concepto de seguridad alimentaria al de soberanía, ¿no? Están haciendo un ejercicio de conscientemente saber qué es lo que están cultivando, cómo están produciendo y trabajando en fortalecer esos circuitos cortos de comercialización que, como les decía, en algunos de los casos se han convertido en toda una cadena de valor, ya que ellas no únicamente ya están vendiendo sus productos agrícolas, sino que algunas de ellas han empezado a hacer transformación también de estos productos, es decir, en algunas de estas fincas, el café que ellas mismas producen, pues en la finca se seca, se tuesta, se muele, y ya han creado como una marca de producto. Lo mismo pasa con el chocolate, con la miel, ¿no? Entonces, diferentes, digamos, tipos de productos que están logrando que ellas tengan su propia red de comercialización, un poco, como les digo, al margen de las dinámicas del propio departamento y del país, ¿no? Se han integrado en una red de productoras agroecológicas que además, a su vez, ahora se ha integrado recientemente en una red nacional. Están intentando, pues, fortalecerse a lo largo del país a través, digamos, del trabajo conjunto que se puede realizar desde las asociaciones. Entonces, al final el asociacionismo de las mujeres rurales es muy importante porque a veces para una sola de ellas es muy difícil lograr generar los recursos económicos para fortalecer la entrada a sus familias, ¿no? Es decir, vemos que algunos de estas familias pues tienen ingresos mucho menores al salario mínimo y obviamente pues enfrentan toda una cantidad de dificultades, además por encontrarse en zonas bastante aisladas, con muchas problemáticas a nivel, por ejemplo, de acceso en las carreteras. Entonces, esta misma red ha conseguido que otros actores de la comunidad se vinculen al proyecto, por ejemplo, para poder hacer el transporte. Es decir, las mujeres que están produciendo en la zona veredal, el señor del camión de la leche es el que recoge todos los viernes la producción de las huertas para bajarla hasta Bucaramanga, que es la capital más cercana que tienen, ¿no? Entonces se han integrado otros actores de la comunidad de forma que entre la propia comunidad han encontrado la forma de resolver algunas de las problemáticas que enfrentan, como el hecho de que no existe transporte público que llegue hasta las zonas veredales
donde ellas están ubicadas. ¿Cuáles han sido en últimas los impactos más grandes que se han visto en los últimos años a partir de ese trabajo de fortalecer a las productoras y sus asociaciones? Entonces, uno muy impactante es que se ha logrado reducir en aproximadamente un 50% la desnutrición infantil, que en esta zona era muy elevada, y además se ha visto una mejora global de la salud de las familias, porque claro, ahora están consumiendo alimentos sin pesticidas, pues producidos con mucho más cuidado y con una variedad debido a la forma en que se han establecido las huertas que permiten mantener pues un mejor equilibrio de la nutrición, ¿no? Esa diversificación de la producción ha ayudado a que mejore esa calidad global de la salud de todas las personas de la familia. El otro tema ha sido, pues, como les venía diciendo, todo lo relacionado con la protección del agua y de los suelos, ¿no? Y que además ellas ahora a través de las huertas están generando autoempleo, están generando empleo incluso para otras personas de su zona, y esto ha ayudado pues a que haya un incremento en los ingresos mensuales de las familias, y como ha llamado la atención muchas veces mujeres y otras organizaciones sobre esto, esa redistribución de los recursos que adquieren las mujeres en las familias va muy enfocado al bienestar de todos, ¿no? Es decir, acceso a la salud, acceso a la educación, unas mejoras en la calidad de vida que han venido determinadas por este aporte que también las mujeres están llevando a sus familias. Otro tema que está siendo importante es el de la conservación de la biodiversidad, debido pues a las problemáticas que hay frente al control que hay desde los estados al manejo de las semillas. El intercambio de semillas entre asociaciones de diferentes regiones del país ha hecho que se pueda contribuir a conservar esa biodiversidad y esas semillas autóctonas que muchas veces por este tema de las semillas controladas, pues se va perdiendo con el tiempo. Entonces ellas hacen un ejercicio también de protección y de garantía de continuidad de esa biodiversidad a través del trabajo de conservación e intercambio de semillas, ¿no? Y esto, claro, no impacta únicamente por el hecho de que ahora tengan mejores ingresos económicos, mejor calidad de vida, etcétera, sino que esto está trayendo una serie de transformaciones sociales. Es decir, la comunidad ha empezado a reconocer la importancia del aporte que las mujeres están haciendo para la economía local, para la transformación de las problemáticas locales. Se ha dado una disminución de las violencias basadas en género en muchos casos. Al principio, hay que decirlo porque eso es importante reconocerlo, hubo un aumento por la gran resistencia que se encontraba a veces en las familias para que estas mujeres pudieran participar de las capacitaciones y de emprender sus proyectos productivos, pero con el tiempo, sobre todo a partir de que las familias se han dado cuenta que ellas ahora están generando sus propios ingresos económicos, se ha dado como el proceso inverso, ha habido una disminución de la violencia y en algunos casos incluso tenemos casos en los que los compañeros están apoyando estas iniciativas productivas que están haciendo las mujeres y apoyando pues que se fortalezca la asociación. Entonces ha habido una disminución de muchos de estos tipos de violencia. Y el otro tema es que al fortalecerse como organización, los entes gubernamentales de algunas de estas veredas están empezando a escuchar lo que las mujeres de las organizaciones tienen que decir, porque se dan cuenta que son grandes conocedoras de las problemáticas de sus comunidades y que están aportando a la resolución de esas problemáticas. Entonces empiezan a ser muy lentamente, obviamente, pero en algunas regiones empiezan a ser un interlocutor válido digamos, con las organizaciones estatales para poder hacer transformaciones que sean más a largo plazo, como en un tema de políticas públicas, de poder participar en la formulación de este tipo de políticas. De hecho, aquí en uno de los municipios logramos que la alcaldía se comprometiese a hacer la elaboración de la política de equidad de género de uno de estos municipios, y se hizo con la participación activa de las organizaciones de mujeres campesinas y otro tipo de organizaciones sociales, y la construcción fue participativa,
Y todo esto surgió con el tiempo a partir de ese inicio del trabajo con los procesos de las huertas agroecológicas con estas mujeres. Entonces, como vemos, ¿por qué es tan importante? Porque el impacto va mucho más allá que simplemente garantizar la seguridad alimentaria, que es algo tan fundamental, pero si logramos hacer un buen trabajo de acompañamiento, pues esto puede ir mucho, mucho más allá. No sé si podemos abrir entonces el turno de, pues, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ver ahora mismo si tenemos algunas consultas en relación a su exposición. Tenemos una del señor Héctor Ortega. Nos dice cómo estos impactos han sido incorporados en incidencia con gobiernos locales y nacionales. Vale, pues justamente lo que les mencionaba es que hemos logrado dentro del proceso trabajar en la parte de incidencia política, ¿no? Y esa parte es muy fundamental. ¿Por qué? Porque es la que permite interlocutar digamos, con los estamentos del Estado. Entonces, la principal incidencia que se ha logrado, disculpa, ¿será que pueden cerrar el micrófono, el otro micrófono? Gracias. Una de las principales incidencias en este caso ha sido que se ha logrado la participación de las organizaciones de mujeres en la formulación de política pública, ¿no? Claro, esto hay que decirlo, que tiene que ver también con que han tenido el excelente acompañamiento de Corambiente. Digamos que Corambiente es una ONG que se dedica a fortalecer a estas organizaciones, y con el acompañamiento adecuado se ha podido hacer esa incidencia. ¿Qué es lo que se ha mostrado o lo que se le está visibilizando a los organismos estatales? Por ejemplo, con el tema de que existen cadenas de valor local que no están ni priorizadas ni identificadas y que están generando alimentos para un montón de población de esta zona, pero que aún así no se destina ningún tipo de recurso ni se las incluye en ningún tipo de programa. Entonces, eso ha logrado irse visibilizando a través de la creación de la red de mercados agroecológicos. Y luego el otro tema, pues que se está incidiendo específicamente en la formulación de política pública de seguridad alimentaria. En uno de los municipios fueron las organizaciones de mujeres las que participaron también en la formulación de esta política, que fue la que permitió que ellas ahora estén supliendo el abastecimiento de alimentos a los colegios públicos. ¿Cuál es el problema de esto? Y esto es una problemática que tenemos en toda Latinoamérica, y es que aunque un programa funcione muy bien y sea muy bueno para la población, a veces cuando el partido político que gobierna cambia, lo quitan simplemente porque lo puso el otro. Da igual que el programa sea excelente. Entonces, lamentablemente, una de las dificultades más grandes que hemos enfrentado para el sostenimiento, por ejemplo, del plan de alimentos con la educación primaria, ha sido que depende del partido político, como si no son de su color político, como que quieren quitar ese tipo de programas, ¿no? Pero se ha logrado incidir tanto en la comunidad que a estas alturas ha logrado hacerse de forma sostenible. No sé si hay otra pregunta. Muy bien, excelente. Asimismo, coloca el señor Héctor, la mujer toma decisiones sobre uso de ingresos y en qué invierten más o todavía hay presión de hombres. Claro, justamente muy interesante su pregunta, porque esa ha sido una de las mayores dificultades con las que nos hemos encontrado, y es que el hecho de que las mujeres produzcan y tengan sus propios recursos económicos no siempre garantiza que ellas deciden qué se hace con esos recursos económicos. Por eso es tan importante lo que les mencionaba de no únicamente fortalecerlas en lo técnico y lo productivo, sino fortalecerlas también en la autonomía, en el empoderamiento y la toma de decisiones. Es decir, cuando hemos logrado hacer que aquí, pues, este programa, este proyecto lleva ya unos 7 años, entonces se ha logrado ya como fortalecer y ellas ya están lo suficientemente empoderadas para tener ese diálogo al interior de las familias. Lo que se ha visto es que esos excedentes económicos se están invirtiendo justamente pues en donde tenían más carencias, ¿no? A nivel educativo, a nivel de acceso a la salud,
a nivel incluso de mejoramiento de sus propias producciones. Ellos empezaron siendo de autoconsumo y ahora inicialmente solo había unas 20 mujeres en la asociación, ahora son 150 mujeres y todas tienen excedentes de producción para comercializar. Entonces, en este sentido, pues el proceso ha sido lento porque ha habido mucha resistencia por parte de los compañeros y de la propia comunidad, no solo de los compañeros. Es decir, al principio cuando ellas empezaron a capacitarse, pues las otras, incluso mujeres de la comunidad y otros hombres decían, pero, ay, eso es que son desocupadas, a saber qué hacen cuando van a las capacitaciones, ¿no? Todos estos temas que hubo que resistir y trabajar con la comunidad para ir transformando los imaginarios sociales. Lo más curioso es que normalmente es más fácil la producción económica que transformar el imaginario social, que impide que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, a veces el reto va mucho más allá de lo técnico. El reto más difícil no es lo técnico, sino lo social, ¿no? Y ahí creo que pues hay que tener esa parte en cuenta. Hay algunas resistencias aún, pero en general, como se ha visto un cambio en toda la comunidad y se ha reconocido la labor que están haciendo las mujeres, pues en este momento como que ya se acepta que el aporte de ellos y de ellas sean ellas las que decidan en qué lo redistribuyen, ¿no? No voy a decir que en el 100% de los casos, pero ya, digamos, en general se está dando esta situación. Muy bien, muchísimas gracias. También nos dice Marta Ángela, muy buenas tardes, muy buen trabajo. Y consulta, las unidades productivas que están iniciando en soberanía alimentaria, ¿cómo pueden acceder al apoyo de estas ONGs? Pues, claro, en el caso de aquí del departamento de Santander, tengo que decirles que fue un poco el proceso inverso, es decir, se identificó que había unas organizaciones de mujeres incipientes en la zona que se estaban como empezando a organizar, pero que no lograban como fortalecerse. Y entonces la ONG que trabaja aquí en la región identificó que había ese potencial. Inicialmente empezó a trabajar con el tema de seguridad alimentaria, no únicamente con organizaciones de mujeres, se empezó a trabajar con organizaciones mixtas también, pero con el tiempo lo que por sí mismo cayó por su peso fue que se dio cuenta la organización de que el trabajo más efectivo era el que se estaba haciendo con las mujeres, que realmente los recursos se empleaban para lo que realmente había que emplearlos, etcétera. Entonces se tomó la decisión de hablar con estas organizaciones de mujeres que eran muy pequeñitas a fin de poder hacer ese acompañamiento. Entonces, la ONG es la encargada de gestionar los dineros de cooperación al desarrollo que luego pues han apoyado el crecimiento de los proyectos productivos de las organizaciones de mujeres, pero también les cuento que en una de estas organizaciones ya se ha logrado que tengan su propio capital semilla, es decir, algunos de estos recursos inicialmente se invirtieron de forma que la propia organización le está prestando dinero a sus socias a un interés muy, muy bajo, y esos intereses que se están generando se están reinvirtiendo en la propia organización, lo que posibilitó que se generara un capital semilla más grande, que obviamente para acceder a él hay que cumplir con ciertos requisitos, es decir, hay que llevar más de 2 años produciendo con la asociación para poder acceder a estos créditos internos, pero eso ha hecho que el proyecto a largo plazo vaya siendo sostenible y ya no dependa de los dineros de la cooperación o de los dineros de las ONGs, sino que ellas estén ya como funcionando más independientemente. No sé si hay más preguntas. Creo que se desconectó la... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Ok, tengo un problema técnico ya que se fue la energía aquí donde estoy y la señal posiblemente sea muy baja en lo que es el internet. No tenemos más
consultas según mi chat. Aquí no tengo otra intervención, pero agradecemos a los que se han conectado con nosotros. Gracias por hacer que esta charla sea más amena, sea más interactiva. Gracias, doctora Ángela, por su compañía, por su tiempo, desde donde esté. Así que vamos a ver, me dice el equipo que hay un comentario. Tal vez me lo pueden copiar, por favor, aquí, porque mi red es muy mala. Y dice que sería bueno que publicaran lista de productos que cultivan. Justamente ahora estoy yo en un proceso de investigación con el grupo y hemos hecho una caracterización de todos los productos que tienen para comercializar y una caracterización de todas las unidades productivas. Justamente, pues ahora pronto voy a publicar algunas cosas con respecto a la investigación que se está haciendo. Estos proyectos, ¿por qué son interesantes? Porque triangulan la colaboración entre ONGs, la academia, ¿no? Yo investigo desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las de las mujeres campesinas. Yo, por la experiencia de los últimos años, veo que este tipo de proyectos son muy efectivos, muy eficientes, porque no únicamente contribuyen a la parte de la producción, sino que además nos aportan producción de conocimiento que luego puede ser replicada o utilizada en otros espacios, ¿no? Entonces, es muy importante esa colaboración entre academia, cooperación al desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Así producimos conocimiento conjunto que luego se puede utilizar en otros espacios. No sé, creo que la compañera se desconectó otra vez. Porque no la escucho. A ver si hay comentarios. Ok, ¿hoy sí me escuchan? Sí, ahora sí, es que se va por ratos. Bueno, listo. Entonces, agradecemos de nuevo, me disculpo por las fallas técnicas que salen de mis manos, pero agradecemos de nuevo, doctora, por su explicación tan amplia, ¿verdad?, sobre esta temática muy interesante, sobre los aportes, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria desde el asociacionismo de las mujeres rurales. Agradecemos a todos los que se han conectado en esta mañana con nosotros, invitándoles que por la tarde nos acompañen en la charla de las 2 de la tarde, hora de Honduras, con el nombre Agua Segura de Calidad. Experiencia del proyecto ganador de la convocatoria Eurosan Occidente, muy interesante. Les invitamos a que nos acompañen, ya que es un proyecto bastante innovador y pues vamos a conocer cuáles han sido esos resultados sobre lo que es agua segura. Les saluda Scarlett Durón y voy a estar con ustedes como moderadora en el resto de esta jornada del día.